Muy buenos días a todos. Estamos a punto de iniciar esta sesión. Estábamos dando la oportunidad de que más gente se nos una, pero en un momentito más iniciamos. Muchas gracias. Listo, pues ya son las 10:05 de hoy jueves 19 de agosto. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Mi nombre es Adrián Miranda de parte de Prevenet. Y pues vaya, quiero agradecerles primero que nada que nos estén acompañando en esta sesión en vivo. Es una sesión en vivo, completamente en vivo para ustedes, donde vamos a estar tratando por parte de nuestro especialista, el licenciado Alejandro Ponce Rivera y Chávez, un asunto que está ya pues prácticamente en boca de todos. Es un asunto que tiene que ver con aquellas empresas que están consideradas dentro de sus actividades como vulnerables y es requerimientos de la autoridad para la Ley Federal para la Protección e Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, también conocida como la Ley Antilavado. Esto es bastante interesante sobre el tema que vamos a estar viendo hoy, que tiene relevancia sobre el cumplimiento y lo que debemos nosotros de estar atendiendo y estar teniendo en consideración para, pues vaya, tener este cumplimiento y lo más importante, evitar multas y evitar sanciones. La agenda que vamos a estar tocando el día de hoy son los requerimientos de la autoridad en materia de la ley antilavado. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes como participantes conozcan en qué casos pueden recibir un requerimiento de las autoridades en relación con el cumplimiento de las obligaciones previstas por esta ley. Algo que está bastante interesante, a mí la verdad cada vez me apasiona más este asunto por la complejidad, pero también la manera como vamos a poder atender este tipo de eventos. Por supuesto que es Prevenet, es un evento traído hacia ustedes y para ustedes por parte de Prevenet. Vamos a hablar también en qué es Prevenet. Y las preguntas y respuestas que los invito desde ahora que nos hagan llegar sus inquietudes. Al final de esta sesión, donde dice preguntas y respuestas, estaremos teniendo la ayuda de nuestro especialista para contestarlas. Y hablando de nuestro especialista, por favor,
Acompáñeme a darle la bienvenida al licenciado Alejandro Ponce Rivera y Chávez, quien es abogado certificado en prevención de lavado de dinero por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Licenciado Alejandro Ponce, muchísimas gracias por estar con nosotros una mañana más. Muy buenos días. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenos días. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en el webinar del día de hoy. Bien, pues como ya nos hizo favor Adrián de presentar, vamos a hablar de este tema de los requerimientos de la... ya saben, ¿verdad? Los requerimientos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Vamos a ver en qué casos la autoridad nos puede hacer un requerimiento, vamos a ver cuáles son los plazos para contestarlo y bueno, porque efectivamente esto es algo que puede ocurrir en cualquier momento. La autoridad nos puede notificar un requerimiento el día de hoy, el día de mañana, la próxima semana, y lo importante es que, bueno, pues sepamos cuál es el procedimiento que debe de seguirse para dar respuesta a atención y qué pasa si no lo hacemos. Bien, pues vamos a iniciar diciendo que la ley en su artículo 6 dice que la Secretaría de Hacienda va a tener la facultad de requerir la información, documentación, datos e imágenes necesarios para el ejercicio de sus facultades y proporcionar a la unidad la información que le requiere en términos de esta ley. Bueno, aquí lo importante es que la Secretaría de Hacienda tiene la facultad de requerir información, documentación, datos e imágenes. Bueno, cuando habla de la Secretaría de Hacienda, ¿a quién se refiere? Se puede referir tanto al Servicio de Administración Tributaria como a la Unidad de Inteligencia Financiera. Eso lo vamos a ir viendo en un momento más. Bien, el artículo 25 de la ley nos dice que la Secretaría de Hacienda podrá requerir por escrito o durante las visitas de verificación la documentación, información, soporte de los avisos que esté relacionada con los mismos. Entonces, bueno, aquí lo que nos dice este artículo es que los requerimientos pueden ser por escrito. Por escrito, la Secretaría nos puede hacer un requerimiento de documentación e información, pero también lo puede hacer durante una visita de verificación y desde luego este requerimiento durante una visita de verificación va a ser de manera verbal. Claro que sí tiene que asentarse en el acta circunstanciada que se levanta con motivo de la visita, pero bueno, en ese caso el requerimiento va a realizarse de manera verbal y se asentará en el acta circunstanciada. Entonces, en este punto podemos decir que la Secretaría puede hacer requerimientos por escrito al sujeto obligado o puede hacer requerimientos verbales dentro de una visita. La autoridad puede hacer requerimientos dentro o fuera de una visita a un sujeto obligado. Bien, la visita está reglamentada en los artículos del 34 al 37 y eso ya lo hemos visto en algún webinar anterior, pero bueno, aquí lo importante es que dentro de una visita la autoridad desde luego nos va a hacer requerimientos de información o documentación. Pero bueno, regresando al tema de los requerimientos escritos que puede llevar a cabo la autoridad, que son los que veíamos aquí en el artículo 25, que pueden ser fuera de una visita de verificación. La autoridad nos puede requerir por escrito y vamos a ver quiénes nos pueden requerir. Aquí decíamos hace un momento que por parte de la Secretaría de Hacienda los requerimientos los puede hacer el SAT o la UIF. Bueno, esto es derivado de que el artículo 3 del reglamento de la ley dice cuáles son algunas atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y el artículo 3 nos dice, la UIF, además de las atribuciones que le confiere este reglamento, el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y otras disposiciones jurídicas aplicables, tendrán las siguientes. Y una de las atribuciones de la UIF es requerir a quienes realicen actividades vulnerables, a las actividades vulnerables a que se refiere el artículo 17 de la ley, la información, documentación, datos o imágenes necesarios para el ejercicio de sus atribuciones. ¿Cuáles son las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera? Bueno, la Unidad de Inteligencia Financiera tiene la atribución de analizar los avisos que presentan quienes realizan actividades vulnerables.
y después de ese análisis tiene la facultad de requerir a los sujetos obligados información y documentación, datos o imágenes relacionados con los avisos que se presentaron. Esto para efectos de que, bueno, si la autoridad considera, la UIF considera que pudiera haber recursos ilícitos utilizados por el cliente que participó en esa operación, pues entonces debe de llevar a cabo varias acciones, debe de pedir información al SAT, debe de allegarse de mayor información y documentación, porque recordemos que el aviso que se presenta ante la UIF lo único que contiene es información y la UIF cuando lo recibe lo que hace es analizar esa información, pero es lo único que tiene, información. Entonces, cuando analiza toda la información en su poder, cuando le pide información al SAT, cuando pide más información y gracias a esa información que tiene, considera que pudiera haber recursos ilícitos en esa operación, recursos ilícitos que utilizó el cliente, entonces necesita ahora sí documentación para poder profundizar en su análisis y llegado el momento, si es que procediere, formular una denuncia por la comisión del delito de lavado de dinero. Pero entonces es en ese momento cuando le puede requerir al sujeto obligado que le envíe el expediente de identificación. Porque decíamos, la autoridad, la UIF, solo tiene los datos, la información contenida en el aviso, pero no tiene más. Entonces le puede requerir a un sujeto obligado que le envíe el expediente de esa operación. Y ahí desde luego tendrá que ir el expediente de identificación del cliente, los documentos soporte de la operación, soporte de la liquidación, etcétera. Ya los documentos que a la UIF le puedan servir para profundizar en su análisis. Entonces, bueno, la UIF es una autoridad que puede requerir información, documentación, datos o imágenes a quienes realizan actividades vulnerables y es con ese propósito. Ahora, el SAT es otra autoridad que puede practicar requerimientos. Y el artículo 4 del reglamento de la ley nos dice que el SAT, además de las atribuciones que le confiere su ley, este reglamento, el reglamento interior del SAT y las demás disposiciones jurídicas aplicables, tiene la atribución de requerir la información, documentación, datos o imágenes necesarios para comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ley, el reglamento y las reglas de carácter general. Entonces, la UIF ya explicamos para qué puede requerir a un sujeto obligado y el SAT puede requerir a un sujeto obligado para comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ley. El SAT, recordemos que tiene facultades de supervisión, de verificación en materia de esta ley. El SAT es quien va a comprobar que los sujetos obligados estén cumpliendo con sus obligaciones. Si detecta incumplimientos, va a imponer las sanciones que correspondan y esa es la tarea del SAT. Es una autoridad supervisora. El SAT no investiga operaciones con recursos de procedencia ilícita. No, eso lo hace, bueno, la UIF lo que hace es integrar denuncias para que se presenten ante un ministerio público y el ministerio público investigue si hay operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las facultades del SAT son de verificación y entonces para cumplir con esas facultades de verificación, el SAT puede requerir a los sujetos obligados información, documentación, datos o imágenes que sirvan para comprobar el cumplimiento de las obligaciones. Y estos requerimientos, ya los dijimos, que el SAT los puede hacer dentro o fuera de una visita de verificación. Aclaramos nada más que la UIF no practica visitas de verificación, la UIF no tiene facultades de verificación, las facultades de verificación son del SAT. Bien, entonces, pero ya vimos hasta ahorita que tanto la UIF como el SAT pueden practicar requerimientos, cada uno con propósitos diferentes, de acuerdo a las facultades que cada una de ellas tiene. La UIF practicará requerimientos con unos propósitos y el SAT podrá practicar requerimientos con otros propósitos. Bien, ¿qué más nos dice el reglamento de la ley? El reglamento de la ley en su artículo 8 nos dice que tanto la UIF como el SAT podrán requerir en todo momento y de manera directa a quienes realicen las actividades vulnerables la información,
documentación, datos e imágenes necesarios que conserven los sujetos obligados en términos del artículo 18, fracción cuarta. Bien, entonces aquí, bueno, confirmamos que tanto la UIF como el SAT nos pueden practicar requerimientos, lo pueden hacer en cualquier momento y lo van a hacer de manera directa a quien realice una actividad vulnerable. Si el SAT me quiere hacer un requerimiento, pues el SAT me lo va a notificar directamente a mí. Si la UIF me quiere requerir información, me la va a requerir directamente a mí. Y nos pueden requerir todo aquello que, de acuerdo con la ley, debemos conservar durante un plazo de 5 años y que podemos conservar, de acuerdo a lo que dice el artículo 18, fracción cuarta, de manera física o de manera electrónica. ¿Y qué es lo que debemos de conservar durante 5 años? Toda la información y documentación soporte o relacionada con la actividad vulnerable. Expediente de identificación, documentos, por ejemplo, facturas de la operación que se llevó a cabo, comprobantes de pago, principalmente es lo que debemos de, lo que es soporte de la operación y lo que debemos de conservar. Ahora, esto que nos requiera, ya sea la UIF o el SAT, lo debemos remitir a la UIF o al SAT. Si el requerimiento me lo notifica la UIF, pues yo le voy a contestar el requerimiento a la UIF. Si me lo notifica el SAT, yo le voy a contestar el requerimiento al SAT. Y esto lo tenemos que hacer dentro de un plazo de 10 días hábiles a partir de que recibimos el requerimiento. Si la autoridad me quiere notificar un requerimiento, bueno, pues va a ir a mi domicilio, me va a preguntar por mí. Si yo no me encuentro, me dejará un citatorio para que yo espere al día hábil siguiente. Y entonces el día hábil siguiente va a regresar y me va a notificar el requerimiento. Bueno, al día siguiente lo notificará, esté o no esté yo, que sería a quien va dirigido, ¿no? Si yo estoy, yo lo recibo. Si yo no estoy, con quien está en el domicilio va a notificar el requerimiento. Y en el requerimiento me va a señalar este plazo de 10 días y me va a decir cómo y dónde debo de atender el requerimiento. Es decir, me va a mencionar que lo tengo que hacer en el plazo de 10 días a través de un escrito, el cual deberé presentar en las oficinas de la administración desconcentrada tal. O si es la UIF la que me está notificando el requerimiento, la UIF me va a decir que deberé contestar el requerimiento en un plazo de 10 días por escrito, mediante la presentación en la oficialía de partes de la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, así es como voy a tener, ese es el plazo y así es como tendré que atender el requerimiento. Ahora, continúa diciendo este artículo 8. La UIF o el SAT, según corresponda, quien haya hecho el requerimiento, previa solicitud del interesado, podrá prorrogar el plazo para la entrega de la información, documentación, datos e imágenes solicitados hasta por 5 días hábiles. Entonces, de entrada, la autoridad me va a dar 10 días para que conteste yo el requerimiento, pero yo puedo solicitar una prórroga de 5 días hábiles más para contestar el requerimiento. Entonces, yo tendré 15 días para contestar el requerimiento. Claro, tengo que solicitar la prórroga. La solicitud la tengo que hacer dentro de los 10 días hábiles que me dieron para contestar el requerimiento. Ingreso la solicitud de prórroga y ya me la van a autorizar. Hasta el día de hoy, en todos los casos que hemos tenido nosotros, nos han autorizado la prórroga y los 5 días son inmediatos. Es decir, terminan los 10 días originales. Si yo ya pedí mi prórroga, los 5 días son continuos. Es decir, no tengo que esperar a que me notifiquen la autorización de la prórroga para que hasta ese momento tenga que iniciar el plazo de 5 días, sino que son seguiditos. Tendríamos, por lo tanto, 15 días para contestar el requerimiento. Aquí algo importante es que los días empiezan a contar a partir del día siguiente. Es decir, yo recibo hoy un requerimiento y me dan 10 días. Bueno, pues el primer día es mañana. Hoy es el día 0, el primer día es mañana y así continúo contando los días hábiles que tengo para contestar el requerimiento. Esto hay que aclararlo porque en materia fiscal, que no tiene nada que ver con esto, pero se puede prestar a confusión, las notificaciones surten efectos al día siguiente. En materia fiscal,
Si yo recibo un requerimiento del SAT el día de hoy, la notificación surte efectos mañana y el primer día sería, hoy es jueves, mañana es viernes, surte efectos, el primer día sería el lunes y de ahí continuamos contando. Pero en los requerimientos de ley antilavado, aunque los practique el SAT, la notificación surte efectos hoy y el primer día sería mañana. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Bien, este artículo 8, en su último párrafo, dice: en caso de no ser atendido el referido requerimiento en el plazo original o en su caso, una vez concluido el plazo prorrogado, el SAT impondrá las sanciones administrativas que correspondan. Si yo no atiendo un requerimiento, estoy cometiendo una infracción, estoy incurriendo en un incumplimiento y procede una multa. Entonces, si yo no contesto el requerimiento, la autoridad, el SAT, que es la autoridad facultada para imponer las sanciones, me va a sancionar. Desde luego, si el requerimiento me lo hizo el SAT, pues ellos de inmediato ya saben que yo no contesté el requerimiento y ya lo siguiente sería que impongan la multa. Pero si el requerimiento me lo notificó la unidad de inteligencia financiera y no lo atendí, la UIF le va a informar al SAT le va a informar al SAT que yo no le atendí un requerimiento a la UIF para que sea el SAT quien me imponga la sanción correspondiente. ¿Por qué? Porque la UIF no tiene facultades para imponer sanciones en materia de la ley antilavado. Es el SAT. Entonces la UIF le informa al SAT y el SAT me impone la sanción derivado de que yo no atendí un requerimiento de la UIF y el SAT me va a notificar la multa y me la va a cobrar. Entonces, eso es lo que dice este último párrafo del artículo 8. Ahora, el artículo 9 del reglamento de la ley nos dice que como consecuencia de la revisión a la información o documentación requerida en términos del artículo anterior, el SAT emitirá un oficio en el que haga constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen advertido, otorgando en el mismo oficio un plazo de 5 días hábiles para presentar la información o documentación que desvirtúe las observaciones realizadas por el SAT. Esto significa que, bueno, esto se refiere a los requerimientos que me notifique el SAT, requerimientos de información o documentación con el propósito de comprobar el cumplimiento de las obligaciones. Cuando yo contesto el requerimiento, si el SAT considera que hay, advierte que hay hechos u omisiones que pudieran derivar en la imposición de alguna multa por incumplimiento, me lo va a notificar y me va a dar un plazo de 5 días hábiles. Me va a notificar, este oficio se llama de hechos u omisiones y ahí me va a decir, en relación con el requerimiento notificado en tal fecha, en el que se le solicitó tal información y documentación, y derivado de la respuesta que usted presentó ante esta autoridad, en donde exhibió tal y tal y tal, se advierte que no exhibió tal información, tal documentación, por lo tanto, pudiera haber un incumplimiento de tal obligación y tal. Por lo tanto, se le concede un plazo de 5 días para que presente información o documentación que desvirtúe estas observaciones. Y ahí, bueno, pues tenemos otro plazo de 5 días para que si la autoridad dice que no presenté un expediente o que lo presenté incompleto o que no le exhibí alguno de los avisos que me solicitó o que no le exhibí las facturas, los comprobantes de pago, bueno, yo tengo 5 días para exhibirlos, Bien, el último párrafo de este artículo 9 nos dice, si derivado de la revisión a la información y documentación entregada por quien realiza la actividad vulnerable, quien recibió el requerimiento, y aquí se refiere a la información y documentación que entregamos cuando atendimos el requerimiento y cuando atendimos este oficio de hechos y omisiones. Si al final no hay hechos u omisiones, más bien, si notificado el requerimiento, yo contesto y no hay hechos o omisiones, entonces el SAT lo que va a notificar es la conclusión de la revisión de los documentos que presentamos. Si hubiera hechos o omisiones y yo los desvirtúo en el plazo de 5 días, entonces
el SAT me va a notificar la conclusión de la revisión de los documentos que presentamos. Bien, bien, vamos a ver qué nos dice esta siguiente lámina. Aquí es un cuadrito muy sencillo en donde vemos estas etapas que hasta este momento hemos comentado. Primero sería la notificación del requerimiento, la que puede ser con citatorio o sin citatorio. Sin citatorio, si en el momento en el que llegan yo estoy en el domicilio y digo, sí, puedo recibir la notificación, bueno, me la notifican en ese momento. Si yo no estoy o si el representante legal de la persona moral a la que va a dirigir el requerimiento no se encuentra, van a dejar un citatorio y al día siguiente van a regresar a practicar la notificación del requerimiento. Una vez que me lo notifican, tengo un plazo de 10 días, puedo solicitar una prórroga de 5 días. Una vez que contesto, la autoridad va a notificar, si todo lo entregué bien, en ese momento notifica la conclusión. Pero si considera que tengo omisiones, me va a notificar un oficio de hechos o omisiones, me va a dar un plazo de 5 días para desvirtuarlas y finalmente emitirá la resolución o conclusión de esta etapa del procedimiento administrativo. Ahí es donde me va a decir, todo está bien, entregaste todo lo que te pedimos, no detectamos omisiones, no detectamos incumplimientos, concluye la revisión de la documentación. O me puede decir, detectamos que los expedientes que te solicitamos están incompletos porque les falta esto y les falta esto. De la documentación que te solicitamos, falta un comprobante o en tal comprobante no se especificó la forma de pago o falta cierto documento. De los avisos que te requerimos, detectamos que se presentó de manera extemporánea, detectamos que de esta operación hay un aviso que está omiso y ya. Bien, eso es lo que te va a notificar en esa resolución o conclusión y va a decir que la autoridad iniciará el procedimiento para imponer las sanciones. Porque la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que es la que regula el procedimiento administrativo, dice que cuando la autoridad quiera sancionar a alguien, tendrá que iniciar un procedimiento. Entonces, ese siguiente documento que te notificaría la autoridad, que bueno, ya no lo pusimos aquí, pero sería uno que se llama inicio del procedimiento sancionador. Y eso está de acuerdo a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Bien, entonces una vez que la autoridad notifica ese inicio del procedimiento sancionador, te va a decir nuevamente cuáles son las omisiones que detectó, que hay expedientes que están incompletos, que hay documentos que faltan comprobantes, que hay avisos que están extemporáneos, que hay avisos que están omitidos. Y te va a conceder un plazo de 15 días para que desvirtúes esas infracciones que te están señalando. Entonces tenemos aquí otro plazo adicional para desvirtuar los incumplimientos que te atribuyen y transcurridos esos 15 días, ahora sí la autoridad ya va a emitir una resolución en la que si no desvirtuamos las omisiones, va a imponer las multas. Si las desvirtuamos, bueno, pues ya no va a imponer multas. Pero entonces, ya con eso concluiría todo este procedimiento administrativo con la imposición de multas, con una resolución en donde va a decir que toda vez que no desvirtuamos las infracciones que nos señaló en el inicio del procedimiento sancionador, pues nos impone las multas. Y ahí ya las va a cuantificar, las va a enlistar y ya nos va a notificar ese oficio. Una vez que nos notifica esa conclusión, ese oficio de imposición de multas, nosotros tenemos opción de impugnar esa resolución y podemos hacerlo a través de un recurso de revocación o a través de un juicio contencioso administrativo, un recurso de revisión o un juicio contencioso administrativo. Para el recurso tenemos un plazo de 15 días. Este recurso se presenta ante el superior jerárquico de la autoridad que impuso la multa. Tenemos 15 días. Y si optamos por el juicio contencioso administrativo, tenemos un plazo de 30 días
y lo debemos hacer ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, esas son las dos vías que tenemos. Si optamos por el recurso y perdemos el recurso, la autoridad confirma la imposición de las multas, después podemos irnos al juicio contencioso administrativo. O podemos optar por ir directamente al juicio y no ir al recurso. Eso nosotros lo decimos, pues de acuerdo a lo que veamos que nos conviene más. Aquí otra aclaración. En ambos casos, tenemos que garantizar el interés fiscal en un plazo de 30 días. Aun cuando nos vayamos al recurso, tenemos que garantizar el interés fiscal. Bien, y bueno, ya finalmente, pues dependiendo de lo que se resuelva en el medio de defensa, pues si se confirma el crédito fiscal o la imposición de las multas, vamos a tener que pagarlas. Si no se confirman, si se declara la nulidad, pues entonces ya podemos pedir la cancelación de la garantía del interés fiscal y entonces no tenemos que pagar las multas porque ya fueron declaradas nulas. Bien. Hablábamos hace un momento de que si yo no atiendo el requerimiento, el SAT me va a imponer la multa, o si yo no atiendo el requerimiento de la UIF le va a informar al SAT para que el SAT me imponga la multa. Entonces, ¿cuál es la multa que nos van a poner? Pues el artículo 53 del Código de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero dice que se va a aplicar la multa correspondiente a quienes, primero, se abstengan de cumplir con los requerimientos que les formule la Secretaría. Y ya vimos que la Secretaría, bueno, se refiere a los requerimientos que nos puede hacer la UIF o el SAT. Entonces, si yo no contesto un requerimiento, si yo no atiendo un requerimiento, me van a imponer una multa. Y el artículo 54 nos dice que la multa aplicable será una multa equivalente a 200 y hasta 2,000. La ley dice todavía días de salario mínimo, pero ya cuando las leyes hacen referencias al salario mínimo, la referencia se debe entender hecha a la unidad de medida y actualización, esto desde 2016. Bueno, entonces la multa va a ser de 200 y hasta 2,000 UMAS. Por no atender un requerimiento, la multa mínima que me puede imponer la autoridad es de 17,924 pesos, que es la multa vigente en este año y que sería la vigente cuando yo no atiendo el requerimiento. Puede ser que el requerimiento sea de información de alguna operación del 2017, pero como la infracción la estoy cometiendo hoy, que hoy no estoy atendiendo el requerimiento, la multa es con la UMA vigente el día de hoy. Ahora, en un requerimiento me pueden solicitar expedientes de identificación, documentación comprobatoria de la operación, avisos de la operación, es lo que me pueden solicitar. Bueno, me pueden solicitar también mi manual de lineamientos de PLD, me pueden solicitar mis registros de seguimiento y acumulación, me pueden solicitar el mecanismo a través del cual reviso las listas de personas vinculadas, me pueden requerir estados de cuenta, me pueden requerir balanzas auxiliares, catálogos, me pueden requerir acta constitutiva, alta en el portal, designación del responsable de cumplimiento, me pueden pedir muchas cosas para comprobar el cumplimiento de las obligaciones. Si yo atiendo el requerimiento, pero no entrego todos los expedientes de identificación que me están requiriendo o los entrego incompletos. Si yo no entrego la documentación soporte de las operaciones o la entrego incompleta, si yo no entrego los avisos que me están requiriendo o no entrego todos, si yo no entrego los estados de... Bueno, vamos a quedarnos con eso. Si yo no entrego algo de esto, lo que me van a sancionar en la resolución que mencionamos, no es que no atendí el requerimiento, sino que no integré debidamente mis expedientes. Infracción prevista en el artículo 53, fracción segunda. Si yo no entrego la documentación de soporte de los pagos de la operación, me pueden poner bueno, me sancionarían por la infracción del artículo 53, fracción cuarta de la ley, 53, fracción quinta,
que es incumplir con las obligaciones de conservar los comprobantes, los comprobantes de pago, las facturas, y esa multa es de 2,000 UMAS, 179,000 pesos. Si me requirieron avisos y cuando yo los entrego, la autoridad detecta que hay avisos extemporáneos, me va a poner multa de 200 UMA por cada aviso extemporáneo. Si detecta que no presenté algunos avisos, que hay algunos avisos omitidos, entonces me va a imponer multa de 10,000 UMAS por cada aviso que no presenté. Entonces, derivado de un requerimiento, no es solamente esta multa la que me pueden poner, sino que cuando la autoridad me requiere y comprueba o descubre otros incumplimientos, entonces me va a sancionar por esos incumplimientos que descubrió gracias al requerimiento, porque recordemos que el requerimiento puede ser con el propósito de comprobar el cumplimiento de las obligaciones que me confiere esta ley. Entonces, al final, una resolución derivada de un procedimiento iniciado por un requerimiento puede terminar en la imposición de multas de cientos de miles de pesos o de millones de pesos, dependiendo de lo que haya encontrado la autoridad en la revisión de la documentación que se le entregó al contestar ese requerimiento. Entonces, es muy importante que atendamos los requerimientos, que estemos preparados para atender los requerimientos. Recordemos que el artículo 20 del reglamento de la ley dice que debemos conservar la información y documentación con criterios de integridad, disponibilidad, auditabilidad y confidencialidad. Quedémonos con los dos primeros, integridad y disponibilidad. Yo debo de tener mi archivo de PLD íntegro. Debo tener los expedientes de identificación, la documentación soporte de la operación, los avisos presentados, los acuses, todo lo debo de tener íntegro y disponible. Disponible para que cuando la autoridad me lo requiera, yo de inmediato lo pueda entregar. Si me están notificando por un requerimiento por escrito, de alguna manera tengo una ventaja en comparación con una visita de verificación, porque en la visita llegan y en ese momento me solicitan todo lo que necesiten. Si me notifican un requerimiento, me dan 10 días para que yo integre todo y lo lleve a las oficinas de la autoridad. Entonces, tengo cierta ventaja en el sentido del tiempo que tengo para entregar, pero yo debo de tener todo listo porque eso me dice el artículo 20 del reglamento. Todo lo debo de tener íntegro y disponible. Entonces, si yo en algún momento recibo un requerimiento, pues lo único que tengo que hacer es ir a ver mi archivo y ver que en el requerimiento me están pidiendo de 2018 expedientes. Puede ser que me pidan los de todo 2018, pues voy a mi archivo, saco los expedientes de 2018, los fotocopio, los anexo hago mi escrito de respuesta. Eso es muy importante. Yo para atender un requerimiento debo de hacer un escrito de respuesta en donde yo voy a demostrar que sí cumplí con mis obligaciones. Y para demostrarlo, adjunto todo lo que me están pidiendo y lo relaciono en mi escrito. Es decir, el escrito de respuesta de un requerimiento no debe ser de una hoja en donde diga, se da respuesta al requerimiento, se adjunta documentación solicitada y ya. No, debo de hacer todos los señalamientos necesarios para demostrarle a la autoridad que cumplí con mis obligaciones. El requerimiento lo notifica el SAT para comprobar si cumplí con identificar al cliente, con solicitar la información sobre su actividad de ocupación, con solicitar la información sobre el conocimiento de la existencia del dueño beneficiario, si conservé la información y documentación por el plazo de 5 años y por eso la puedo entregar, si presenté los avisos en tiempo y forma. Entonces, si eso es lo que quiere comprobar la autoridad, que no rebasé los límites del efectivo, que expedí los comprobantes, si eso es lo que quiere comprobar la autoridad, yo le tengo que exhibir la documentación que lo acredite, pero además en el escrito debo de decirle, te exhibo los expedientes de identificación que me está requiriendo, los cuales contienen toda la información y documentación que señalan los anexos tal y tal de las reglas de carácter general. Te exhibo los comprobantes, las constancias de dueño beneficiario, la solicitud sobre la actividad de ocupación del cliente, los avisos que se presentaron de las operaciones, los acuses,
los comprobantes expedidos, los comprobantes de pago, con lo cual queda plenamente demostrado que respeté las prohibiciones del dinero en efectivo, que cumplí con el artículo 33, que cumplí con los artículos 23 y 24. Entonces yo debo de hacer todo eso porque mi propósito al atender un requerimiento es que la siguiente notificación que yo reciba de la autoridad sea un oficio de conclusión porque todo está bien. Ese debe ser mi propósito. No debo de decir, bueno, que me notifiquen el oficio de hechos o omisiones y ahí tengo 5 días para desvirtuar. Y bueno, si no desvirtúo, que me notifiquen el inicio del procedimiento sancionador y tengo 15 días para desvirtuar. No. Mi propósito debe ser que desde aquí, desde el primer plazo de 10 días y a lo mejor el de 5 días de la prórroga, yo le demuestro a la autoridad que cumplí con mis obligaciones. Y entonces ahí concluya la verificación, el procedimiento administrativo iniciado con el requerimiento. Ese debe ser mi propósito. Entonces, para eso, pues debo de tener mi archivo bien, como lo marca la ley, para poder atender el requerimiento. Claro, si llegáramos al supuesto en el que la autoridad me notifica hechos o omisiones, pues en el plazo de 5 días desvirtuarlas. Si tengo todo y fue una mala apreciación de la autoridad, e incluso yo ya le exhibí todo a lo mejor y la autoridad me está señalando alguna omisión, yo en mi escrito vuelvo a exhibir la documentación que ya le había entregado, pero le digo, esta documentación que ya te había entregado te la vuelvo a anexar porque con eso demuestro que no incurrí en tal omisión y se lo exhibo. Si llegáramos al inicio del procedimiento sancionador y la autoridad nos da 15 días, bueno, vuelvo a exhibir todo, pero yo tendría que exhibir lo mismo que ya exhibí desde que contesté el requerimiento, porque yo desde un principio hice todo para demostrar que sí cumplí con mis obligaciones. Seguramente la autoridad no revisó bien, pues cayó en algún error, en alguna confusión y no se dio cuenta que le entregué todo lo necesario. Entonces, eso haría, pero mi intención es que desde el principio demuestre yo que cumplí con mis obligaciones. Bien, vamos a ver algunas conclusiones. Bueno, pues ya vimos que la Secretaría de Hacienda, a través de la UIF o a través del SAT, puede notificar requerimientos de documentación, datos o imágenes. Nos van a dar un plazo de 10 días. Si es el SAT quien me está requiriendo, le puedo pedir una prórroga de 5 días. Ahora, la notificación se puede practicar de manera personal o a través del portal de prevención de lavado de dinero, porque cuando nosotros nos damos de alta como una actividad vulnerable en el portal de prevención de lavado de dinero, aceptamos que la autoridad nos pueda practicar notificaciones a través del portal, pero al final la autoridad es la que decide si la notificación la hace de manera personal, si va a mi domicilio a notificarme de manera personal o si la notifica a través del portal de prevención de lavado de dinero. Eso lo decide la autoridad. Yo lo que tengo que hacer es, bueno, pues siempre estar atento en mi domicilio por si un día me notifican un requerimiento, pero también debo entrar al portal por lo menos los días 15 y último de cada mes para ver si hay alguna notificación de algún requerimiento en el portal. Esto lo dice el artículo 36 de las reglas de carácter general, ¿sí? 36 de las reglas de carácter general, en donde dice que pues, debemos entrar al portal a ver si hay alguna notificación y el que debemos entrar por lo menos los días 15 y último lo dice el artículo 6 de las reglas de carácter general. Bien. Entonces, bueno, son las 2 vías a través de las cuales nos pueden notificar, la autoridad decide y nosotros debemos estar atentos a esas notificaciones. Debemos atender los requerimientos en los plazos señalados, ya dijimos 10 días, en algunos casos podemos pedir una prórroga de 5 días y bueno, lo debemos de atender porque si no nos van a poner la multa por no atender el requerimiento, pero también nos pueden poner las multas por no haber demostrado que cumplimos con nuestras obligaciones. Supongamos que la autoridad en un requerimiento me pide
10 expedientes de identificación. Eso es lo que me está requiriendo, 10 expedientes de identificación. Y yo no contesto el requerimiento. Bueno, pues la autoridad me va a poder poner una multa por no atender el requerimiento, 10 multas por no haber demostrado que identifiqué a mis clientes, no demostré haber cumplido con la obligación del artículo 18, fracción primera. 10 multas por no haber demostrado que cumplí con la obligación del 18, fracción segunda. Y 10 multas más por no haber demostrado que cumplí con la obligación del 18, fracción tercera. Y todavía, si la autoridad quiere, nos puede poner una multa más por no haber cumplido con la obligación del 18, fracción cuarta, que es haber conservado la información y documentación. La autoridad podría decir, pues si no me la estás entregando es porque no la conservaste. Entonces me podría poner esa multa también. Entonces veamos cómo de un requerimiento mal atendido, la autoridad nos puede poner muchas multas, ¿no? Si además nos pidiera avisos y como no atendimos el requerimiento, no demostramos que sí los presentamos, aunque sí los hayamos presentado, la autoridad me va a decir, no me lo demostraste y te pongo multa por omisión de avisos. Entonces hay que atender los requerimientos, pero para atenderlos, algo muy importante es que hayamos cumplido en tiempo, debidamente, con las obligaciones que nos impone la ley de prevención de lavado de dinero. Si yo todos los días, conforme realizo las operaciones, estoy integrando correctamente mis expedientes de identificación, le pregunto al cliente sobre su actividad de ocupación, le pregunto sobre la existencia del dueño beneficiario, conservo la información, presento los avisos en tiempo, los presento de manera correcta, los integro a mi archivo, tengo los comprobantes de pago y llevo mi archivo con orden, pues el día que llegue un requerimiento yo sin mayor problema lo voy a atender. El problema es si no cumplo como debe de ser con mis obligaciones, cuando me llegue un requerimiento, pues en ese momento me voy a poner a correr y ni los 15 días me van a alcanzar para contestar bien el requerimiento. Entonces lo importante es cumplir con las obligaciones tal como debe de ser. El artículo 18, fracción cuarta de la ley es un artículo muy importante porque nos dice que debemos de custodiar, resguardar, conservar la información y documentación, soporte de las operaciones, y nos dice que debemos conservarla por un plazo de 5 años y nos da la opción de conservarla de manera física o electrónica. Entonces, yo debo de tener expedientes que pueden llegar a ser bastante grandes porque no nada más debo tener la identificación, comprobante de domicilio, RFC y CURP de mi cliente, sino que debo de tener los comprobantes de la operación, las facturas, los complementos de pago, los comprobantes de pago, las transferencias, los vouchers, las fichas de depósito, el aviso de la operación. Entonces, puedo tener un expediente que puede crecer un poco. Si yo lo tengo en papel, pues mi archivo cada vez va a ir creciendo más y lo debo de tener yo porque el artículo 20 del reglamento dice que debo de tener mi archivo de manera íntegra. Yo no puedo decir, bueno, pero ¿para qué integro las facturas en mi expediente? Pues, total, las facturas las tiene el contador. Si en algún momento las necesito, pues se las pido. ¿Para qué integro los comprobantes de pago? Los tiene el área de cobranza. Si un día los necesito, se los pido. No, yo debo de tener todo para que si un día me llega un requerimiento, yo no tenga que andar yendo a pedirle las facturas, los comprobantes de pago, porque yo ya tengo una copia de todo en mi expediente. Ahora, si el expediente es de papel, pues cada vez va a ir creciendo. Si mi expediente o mi archivo lo llevo de manera electrónica, que así me lo permite la ley, pues entonces todo lo voy a digitalizar. Es más, ni siquiera lo digitalizo yo. Yo le pido al contador, mándeme por favor la factura. Me la manda y yo la voy subiendo a mi carpeta electrónica. No tengo que pedir los comprobantes de pago. Yo pido que me los manden escaneados o el correo del comprobante de la transferencia y ya tengo aquí el comprobante y lo subo a mi carpeta. Y pues aquí, bueno, ahorita Adrián nos va a platicar un poco de Prevenet porque Prevenet es una herramienta que nos puede servir mucho para llevar este archivo electrónico de la documentación, soporte de las operaciones y con eso, bueno, pues se nos facilitará mucho cumplir con los requerimientos. Nada más, antes de darle la palabra a
Adrián, y de que después regresemos a la sesión de preguntas y respuestas, quiero hacer un breve anuncio de que tenemos un próximo evento de capacitación en donde vamos a entrenar a quienes deseen participar en el proceso de evaluación para la obtención del certificado que va a otorgar la Unidad de Inteligencia Financiera en materia de prevención de lavado de dinero. Este evento lo vamos a tener en 2 modalidades, presencial y en línea. Y bueno, pues a través de Prevenet, o aquí están los datos, pueden pedir ustedes informes sobre este evento. Bien, pues Adrián, te doy la palabra y ahorita regresamos para preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, licenciado, y no sé si te voy a comprometer, pero pues tenemos algún tipo de beneficio especial para nuestros amigos que están ya siendo clientes de Prevenet sobre este evento. Es un evento que yo sé que tiene un valor, un alto valor en cuanto a conocimiento, tiene un alto valor en cuanto a todo lo que hay alrededor, que nos van a mostrar tanto tú como tu equipo de profesionales en cuanto a cómo se debe de llevar una buena certificación para tener todo este tema que está pidiendo ya la autoridad. Pero bueno, ya abusando, y si es que se puede, ¿hay algún tipo de beneficio para nuestros clientes y amigos que actualmente ya están usando o están interesados en usar Prevenet? Claro que sí, claro que sí. Cuando nos manden su correo, que nos digan que son clientes Prevenet Exacto. y desde luego que se les aplicará un beneficio. Claro que sí. Muchísimas gracias. Y es algo que también nos gusta tener ese tipo de eventos. Ustedes lo saben recurrentemente y mensualmente estamos teniendo un evento para que en vivo y de manera presencial ustedes, bueno, presencial electrónicamente, pero estamos en vivo, podamos llevar más información y más conocimiento hacia lo que es la prevención del lavado de dinero y cómo es que ustedes con sus empresas o actividades pueden también prevenir el ser, pues vaya, acreedores a alguna multa, alguna sanción por parte de la autoridad. Y para esto nosotros ponemos a sus órdenes Prevenet. Prevenet es un software como servicio, es decir, un servicio en línea. Ustedes no tienen que instalar nada en sus equipos de cómputo para tener la gestión de toda la información antilavado que exige la ley. Algo que es muy interesante que comentaba el licenciado Alejandro es que la autoridad tiene la facultad de pedir información pues desde hasta 5 años y una serie de elementos en cuanto a información que nosotros como empresas vulnerables tenemos que estar preparados y pues vaya, también con toda la información disponible de manera digital, documentación, fotografías, identificación, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esto lo pueden ustedes tener tanto para arrendamiento de inmuebles, compra-venta de inmuebles, desarrollo inmobiliario, servicios profesionales desde manejo de cuentas, activos inmobiliarios, por supuesto, todo el tema de outsourcing y otros activos, préstamos o créditos no bancarizados y compra-venta de vehículos a través de Prevenet. Somos una solución que tiene la característica de tener un tablero semaforizado. Llevar de repente, y lo sabemos, tener muchos clientes y llevar toda esta documentación en forma bien administrada, bien gestionada y en orden, requiere de ciertas particularidades y de repente puede ser complicado. Nosotros tenemos un tablero semaforizado que a través de códigos de colores bastante sencillos y rápidos para identificar, podremos saber si estamos cumpliendo, si nos falta algún tipo de documentación de expediente, si no tenemos la información recabada completa o si de plano no tenemos nada. Y también en cuanto a si ya nuestro cliente es nada más sujeto a una identificación o también a presentar un aviso, entre otras características que tiene los tableros semaforizados de nuestra aplicación. También podemos enviar correos mensualmente recordando el tema de alertas para evitar caer en riesgos de una sanción, porque muchas veces nos puede pasar la fecha, etcétera. También podemos tener el tema de informes masivos que facilitará el tiempo y la operación de carga de operaciones individuales a través del portal del SAT. Y por supuesto el módulo de reportes para monitorear la operación y facilitar el atender una auditoría. ¿Por qué es importante? Porque de manera digital y prácticamente en cualquier momento podemos mostrar cuál es toda la documentación que tenemos y algo que nos comentaba el licenciado en esta sesión es ese requerimiento que nos puede requerir, bueno, nos puede pedir la autoridad
sobre mostrar la documentación de un cliente o de una operación o sobre un periodo, y bueno, pues este sistema facilita esta gestión de una manera bastante amigable. Y algo también muy interesante es que tenemos la facilidad de consultar las listas de personas políticamente expuestas y todos los sancionados internacionales y contribuyentes del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, quizá no necesariamente para interrumpir la operación, pero sí para identificar cuál es nuestro cliente y saber qué es lo que estamos haciendo y cómo podemos o debemos de actuar ante, pues vaya, si tenemos algún tipo de cliente que esté identificado dentro de estas características. Dentro de características, por supuesto, es que siempre estamos actualizados. Si la ley cambia, nuestro sistema se adecua a todo lo que va requiriendo la autoridad y en cuanto a la ley para su cumplimiento, sin costo adicional, ustedes se suscriben y todas las actualizaciones que tengamos nosotros que hacer, las haremos. Tenemos un sistema de tickets de ayuda, tickets de soporte sin límite, dentro de un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde, para que ustedes son clientes, tengan la seguridad de que vamos a poder estar respondiendo sus dudas, no necesariamente y únicamente sobre el sistema, sino también algunas características y generalidades sobre la ley. También ayudas por parte de nuestro experto, una persona que verdaderamente ustedes lo vieron, es especialista en todo el tema de prevención de lavado de dinero, licenciado Alejandro Ponce Rivera Chávez. Y por supuesto, algo que es interesante sobre nuestra aplicación es que puede ser accedida desde cualquier lugar siempre y cuando haya internet y prácticamente desde cualquier dispositivo, hacer un sistema basado en la nube. Y también, bueno, algo interesante es que nosotros garantizamos nuestro sistema de la seguridad gracias a que estamos soportados por Microsoft Azure, una plataforma internacional que no solo cumple, sino excede los estándares internacionales de seguridad de la información en cuanto a acceso a la misma, encripción, almacenamiento de datos, etcétera. Entonces, ustedes pueden estar seguros de que van a tener su información segura. En este momento estoy mostrando algunos de nuestros clientes, algunas empresas que ya nos han favorecido con su preferencia y por supuesto los invitamos a que si ustedes tienen algún tipo de duda, inquietud, pues nos la hagan llegar en este momento, tanto sobre el uso de la herramienta, costos, funcionalidades, etcétera, y por supuesto el tema de preguntas y respuestas que nos han estado llegando a través de esta sesión, y también sobre Pregúntale al experto, un área bastante interesante que tenemos dentro de nuestro sitio de Prevenet y un sitio que nosotros patrocinamos que se llama leyantilavado.com.mx, para que ustedes puedan hacer llegar estas dudas e inquietudes que tienen y los podamos responder aquí de viva voz por parte del licenciado Alejandro Ponce. Muchísimas gracias, licenciado. Vamos a pasar a las preguntas. Muy bien, Adrián, claro que sí, gracias. Bueno, a ver, vamos a ver, ya estoy viendo aquí las preguntas que nos han enviado en el chat. Humberto González nos pregunta, ¿cuándo iniciaron las revisiones por parte de la autoridad en esta materia? No hemos sabido de alguna revisión aún. Qué bueno, Humberto, qué bueno que no han tenido revisiones, bueno, no sé en dónde te ubiques, pero y qué bueno porque la autoridad de las revisiones que ha hecho ya está empezando a imponer cada vez sanciones más altas. Las revisiones empezaron desde alrededor de 2015, 2016. Claro, al principio eran pocas, pero cada vez ha aumentado el número de revisiones. Las revisiones, las verificaciones, tanto visitas como requerimientos, los pueden practicar desde las oficinas de México, desde la Administración Central de Actividades Vulnerables, las puede practicar también una administración desconcentrada. Entonces, bueno, esto lo hacen con la intención de que cada vez pueda haber más verificaciones o más requerimientos y pues en algún momento van a ir siendo más este tipo de verificaciones. Nosotros tenemos conocimiento de distintos lugares del país en donde ha habido este tipo de verificaciones o requerimientos. Pero bueno, pues sí, hay lugares en los que a lo mejor todavía no han llegado. Sin embargo, existe la posibilidad de que en algún momento empiecen a practicarse este tipo de verificaciones. Hilda nos pregunta, ¿de dónde se debe obtener la información de la ocupación? Bueno, el artículo 18, fracción segunda, dice que le debes solicitar a tu cliente información sobre su actividad u ocupación y para esto te vas a basar
en el aviso de inscripción en el RFC o actualización de datos en el RFC. Entonces, yo le debo de preguntar a mi cliente, debo de solicitar la información y le debo de pedir su constancia de situación fiscal o su aviso de inscripción en donde yo pueda corroborar la actividad de ocupación que me dice a la que se dedica. Entonces, esa es la forma. Viridiana nos pregunta, ¿la documentación anexa al requerimiento específicamente para la solicitud de dueño beneficiario y respuesta? ¿Es suficiente con anexarse en copia o debe ser la original? Mira, nosotros cuando hemos contestado requerimientos, hemos entregado copias de todos los documentos y eso ha sido válido para solventar el requerimiento. No nos han exigido originales, pero bueno, debes de tener el original de la constancia firmada sobre el conocimiento de la existencia del dueño beneficiario por si la autoridad quisiera cotejar el original contra la copia que le exhibiste. Fanny nos pregunta, si no presenté avisos desde 2016 y los presento en este año, ¿la autoridad me considerará la sanción como extemporáneo o como omisión por cada mes no reportado? Lo que hemos visto es que la autoridad, cuando alguien presenta sus avisos extemporáneos, se regulariza y después la autoridad practica una verificación o un requerimiento, la autoridad los sanciona como extemporáneos, 200 UMAS por cada aviso extemporáneo. Hasta el día de hoy no hemos visto que pongan la sanción de omisión cuando la extemporaneidad es mayor a 30 días. Karen nos pregunta, si no cuento con los comprobantes de pago, ¿puedo archivar los estados de cuenta de mi empresa en donde se vean dichos pagos? Pues mira, el artículo 33 de la ley dice que este artículo 33 es aplicable para quienes tienen restricción de efectivo en su actividad, que son inmuebles, vehículos, joyas, obras de arte, arrendamiento, servicios de blindaje, juegos con apuesta, concursos o sorteos. Bien, y dice el artículo 33 para estas actividades. Se deben formalizar las operaciones mediante la expedición de los certificados, facturas, garantías que correspondan o cualquier otro documento en el que conste la operación. Es decir, debe haber una factura, un comprobante que sea soporte de la operación. Luego, y se verificarán previa identificación de quien realice el acto de la operación. Es decir, deben llevar el nombre de quien es el cliente de la operación. Y en dichos documentos se debe especificar la forma de pago y anexar el comprobante respectivo. Entonces, en ese documento, en esa factura, en ese comprobante, en ese complemento de pago, tú le vas a poner que se liquidó la operación con transferencia, con cheque, con tarjeta, con efectivo, y debes anexar el comprobante respectivo. La copia de la transferencia o el comprobante de la transferencia, la ficha de depósito del cheque, la ficha de depósito del efectivo, el voucher del pago con tarjeta. Eso dice el 33. Si no cumplimos con esa obligación, la multa mínima es de 2,000 UMAS. ¿Ok? Si yo no tengo el comprobante y digo, bueno, pues en el estado de cuenta ahí se ve que fue transferencia, ahí se ve que fue depósito de cheque. La autoridad, si se pone exigente, te puede decir, pues esto es el estado de cuenta, pero esto no es lo que dice el 33. El 33 dice comprobante. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Hasta el día de hoy no me ha tocado a mí ver un caso en donde la autoridad diga que el estado de cuenta no es válido, pero no, la verdad es que, ¿sabes qué? Yo no he tenido un caso en donde yo entregue el comprobante, el estado de cuenta para comprobar la forma de pago. Siempre hemos entregado los recibos, los comprobantes. Entonces, no sé si la autoridad se ponga en un plan de que si le entregas el estado de cuenta te diga que no cumples con el artículo 33 y multe. Entonces, es muy importante conservar los comprobantes. Bien, Luis Llanes nos pregunta, ¿el encargado de cumplimiento debe estar certificado por la UIF? Bueno, el artículo 34 bis de las reglas de carácter general nos dice que la certificación es opcional.
El encargado de cumplimiento puede obtener la certificación si es que lo desea. No es obligatoria, pero bueno, lo cierto es que la certificación la está promoviendo la Unidad de Inteligencia Financiera con el propósito de profesionalizar a quienes están encargados del cumplimiento de las obligaciones de la ley. El propósito es que haya un mejor cumplimiento y al haber un mejor cumplimiento hay una menor imposición de sanciones. Entonces es opcional, pero es desde luego conveniente para quienes estamos involucrados en el cumplimiento de las obligaciones, ¿no? Bien, te da mayor certeza, le da mayor certeza a la persona moral de que está en un cumplimiento adecuado. Nos preguntan, ¿en el arrendamiento de bienes inmuebles para el llenado del aviso, la fecha de inicio y fecha de término se refiere a fecha de inicio y término del contrato o hace referencia al periodo del arrendamiento que están pagando y por el que estoy reportando? Es lo último, es fecha de inicio y término del periodo de arrendamiento que están pagando y que estás reportando. Luis nos hace la misma pregunta que Fanny. Si no presenté avisos desde 2016 y todos los presento en 2021, ¿me pondría una sanción la autoridad? Sería la de extemporaneidad. Heidi nos pregunta, cuando se hace la baja de actividad vulnerable, ¿estamos obligados a guardar los expedientes una vez que ya se hizo la baja? Sí, 5 años más, porque aunque ya te hayas dado de baja, la autoridad tiene 5 años para poder verificar y para imponer sanciones. Entonces, 5 años más se deben de conservar. Y otra pregunta de Heidi, cuando el cliente es trabajador de gobierno, ¿estamos obligados a presentar aviso de 24 horas? Pues todo depende si se coloca en una de las situaciones de alerta. Por ejemplo, una de las situaciones de alerta es que si de acuerdo con la ocupación del cliente, la operación parece estar fuera de su alcance. Si yo tengo un cliente que es empleado de gobierno y está realizando una operación inmobiliaria de 8 millones de pesos, pues yo creo que un servidor público, ni ahorrando todo lo que gana en su vida, sin gastar un solo peso, le alcanzaría para comprar un bien de inmueble de 8 millones de pesos, ¿no? Porque se supone que los sueldos que perciben los servidores públicos pues tienen un tope que no da para tener ese tipo de gastos. Entonces, ¿qué debo de hacer en uno de esos casos? Presentar el aviso de 24 horas con esa alerta. Hilda nos pregunta, ¿qué documentos debe firmar el cliente? Únicamente la constancia de dueño beneficiario. Sí, los anexos de las reglas de carácter general dicen que lo único que debe firmar el cliente es la constancia de conocimiento del dueño beneficiario. Armin nos pregunta cuántas certificaciones va a dar la UIF por año y cuántos sujetos obligados existen en el padrón. Existen un poco más de 100,000 sujetos obligados. Esta es la última cifra que yo conozco que ha dado a conocer la UIF, un poco más de 100,000 sujetos obligados. En este próximo examen, o en este primer examen más bien, va a haber lugar para 4,500 participantes. Por lo que, bueno, pues la UIF va a tener que estar haciendo varias evaluaciones al año para poder permitir que el mayor número de sujetos obligados participen en el proceso de evaluación. ¿Cuántas certificaciones hará la UIF por año? Pues tendremos que esperar a que salga la convocatoria del próximo año para ver cuántas programan para el siguiente año. Sai nos pregunta, la venta de un inmueble a través de un crédito Infonavit, este instituto no da comprobante de la operación, solo deposita. ¿Cuál sería el comprobante? Bueno, pues en un caso así sí tendría que ser sí tendrías que tener el estado de cuenta, pero bueno, no sé, habría que ver. Porque cuando vamos a hacer la escritura, el notario tiene que identificar la forma de pago y de alguna manera se tiene que exhibir algún comprobante de esta operación, ¿no? Pero bueno, solo en un caso extremo así, en donde de verdad no hay un comprobante, pues yo conservaría el estado de cuenta y esperaría que en una verificación el SAT acepte el estado de cuenta como comprobante. Hilda nos pregunta que si en mutuos, ¿cuándo se envía el aviso? ¿Cuando otorgué el préstamo o cuando me lo liquidan? Cuando lo otorgo, porque la actividad vulnerable es el otorgamiento del
del préstamo. Esa es la actividad vulnerable. Artículo 17, fracción cuarta. Nora Salazar nos pregunta, en el caso que un tercero realice el pago por el cliente identificable, ¿es válido anexar el comprobante de esta transferencia? No importa quién nos pague, tenemos que tener el comprobante. De hecho, sobre todo, bueno, gracias a que conservamos, a que solicitamos los comprobantes y los conservamos, vamos a poder identificar que el pago lo realizó un tercero, no el cliente. Y eso pudiera dar lugar a presentar aviso de 24 horas, dependiendo del análisis de la operación en su conjunto, ¿no? Pero hay que tener los comprobantes. Bueno, vamos a dar 3 respuestas más y ya concluimos, ¿verdad? Armin nos pregunta, ¿un oficial de cumplimiento certificado puede atender de manera oficial a varios sujetos obligados o solamente será un encargado de cumplimiento para un sujeto obligado? No hay un impedimento en la normativa, puede ser un mismo responsable de cumplimiento que esté designado por varias personas morales. Vanessa nos pregunta, ¿como persona física realizó un préstamo para la adquisición de un inmueble a una persona moral? Ambos estamos obligados a presentar los avisos. Bueno, el otorgamiento de préstamos es actividad vulnerable solamente si se realiza de manera habitual o de manera profesional. Habría que revisar si esa operación, bueno, si es un solo préstamo, pues no hay una habitualidad en el otorgamiento de préstamos. Si fue un otorgamiento de manera profesional, puede que sí estés obligada. Y la persona moral que recibe el préstamo, no está obligada. Por la recepción del préstamo, no está obligada. Última pregunta. Nayeli nos pregunta, con la última reforma del tema de subcontratación, ¿todas las personas que se registren en el REPSE se obligan simultáneamente a registrarse en el portal de PLD? Sí, porque la publicación de la Unidad de Inteligencia Financiera el día, ahorita te digo que el día 24 de mayo de 2021, en el Diario Oficial de la Federación, modificó el formato 11 para la presentación de avisos de servicios profesionales y dijo que todos los outsourcing deben presentar avisos de ley antilavado. Entonces, todos los outsourcing tienen que estar registrados en el REPSE y al estar registrados en el REPSE, se entiende que son outsourcing y entonces están obligados a cumplir con ley antilavado. Bien, pues gracias por habernos acompañado, gracias a todo el equipo de Prevenet, gracias a Adrián por la conducción de este evento. Los esperamos en el siguiente webinar que está programado para el 22 de septiembre, a reserva, bueno, de que la agenda exija algún cambio, pero ese sería la próxima fecha y el tema lo daremos a conocer con anticipación, pero bueno, elegiremos un tema que sea de interés y de actualidad para ustedes. Gracias, Adrián. Sí, muchísimas gracias, licenciado Alejandro, muchas gracias a todos. Y recuerden que si ustedes tienen alguna otra duda, tienen algún tipo de requerimiento en cuanto a información, pues vaya, están nuestros datos de contacto ahora en su pantalla. No se pierdan el evento de capacitación sobre certificación que va a dar el licenciado Alejandro Ponce, ya pusimos las fechas, y también, por supuesto, nuestros siguientes eventos en vivo. Mi nombre es Adrián Miranda, en nombre de Prevenet, les quiero agradecer muchísimo su participación, que tengan excelente día, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.